El origen del miedo y cómo condiciona tu destino. Respira profundo. Porque este no es un audiolibro más. Es una invitación para observar tu mente, para reconocer lo que siempre estuvo ahí, pero que pocas veces se cuestiona. Hoy hablaremos del miedo. Ese miedo que no se ve, pero que se siente. El miedo que no grita, pero que dirige silenciosamente las decisiones más importantes de tu vida. El miedo que condiciona tu futuro financiero, tus relaciones, tu autoestima, tu capacidad para avanzar. No el miedo físico, no el miedo que aparece ante un peligro real, sino el miedo psicológico. El miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser juzgado, el miedo a perder, el miedo a intentar. Ese miedo que te mantiene pequeño, que te convence de que no es el momento, que te hace esperar, posponer, guardar tus sueños para, cuando estés listo. Pero la realidad es que nunca vas a sentirte completamente listo. Porque la mente no busca el crecimiento, busca seguridad. Y la seguridad muchas veces significa permanecer exactamente donde estás. Jim Rohn decía: la vida nos pregunta cuánto estamos dispuestos a arriesgar para convertirnos en quienes podemos ser. Y la mayoría responde con silencio. Porque el miedo habla más fuerte. Pero aquí, en Finanzas con Propósito, tú y yo no vinimos a conformarnos. Vinimos a despertar, a educar la mente, a liberar el potencial que durante años ha permanecido retenido por creencias, dudas y discursos internos que no te pertenecen. Porque el miedo no nace contigo. El miedo se aprende, se hereda, se absorbe del entorno, de la familia, de la sociedad, de experiencias pasadas que se quedaron grabadas en la memoria emocional. El miedo es una historia. Y toda historia puede reescribirse. La razón por la que tantas personas no avanzan financieramente no es la falta de oportunidades, ni la falta de inteligencia, ni la falta de recursos. Es la falta de coraje mental. El coraje de decir: sé que puedo fallar, pero aún así voy. Sé que puede doler, pero aún así lo intento. Sé que no será fácil, pero mi futuro merece mi esfuerzo. Esa es la diferencia entre aquellos que solo sueñan y aquellos que construyen. Tony Robbins lo explica así: el miedo no desaparece, se convierte en combustible. Y eso es lo que haremos aquí. Tomaremos ese miedo, lo miraremos de frente, y lo transformaremos en impulso. Porque vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Y tú no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para crecer, avanzar, conquistar tu propia vida, recuperar tu poder interno. A lo largo de este audiolibro vas a reconocer qué origina tus miedos, cómo te manipulan sin que te dé cuenta, cómo frenan tu riqueza y tu libertad, y, sobre todo, cómo liberarte de ellos desde adentro hacia afuera. Y mientras escuchas, quiero que te observes. No desde la crítica, sino desde la conciencia. Recuerda, lo que puedes observar, puedes transformarlo. Antes de avanzar, quiero invitarte a dejar en los comentarios: estoy listo para liberarme del miedo. Y si sientes que esto que estás escuchando te está hablando a tu interior, suscríbete ahora a Finanzas con Propósito, porque aquí trabajamos en la raíz. La mente que sostiene la riqueza. Bien. Respira de nuevo. La transformación comienza ahora. Capítulo 1. El miedo como programa mental aprendido. Imagina por un momento que tu mente es como un sistema operativo. Un conjunto de instrucciones invisibles que determinan cómo percibes el mundo, cómo reaccionas y qué decisiones tomas. La mayoría de esas instrucciones no las elegiste tú. Te fueron instaladas. Desde que naciste, tu mente comenzó a registrar información. Observabas, escuchabas y absorbías el entorno como una esponja. Cada frase, cada gesto, cada silencio, se convertía en una semilla. Y entre esas semillas, muchas veces se plantó una en particular. La semilla del miedo. Pero este miedo no se instaló en ti como un enemigo. Se instaló como un protector. Como un mecanismo de supervivencia. Como un mensaje que decía: cuidado. No arriesgues. No cambies. No salgas. Porque desde pequeños nos enseñaron a obedecer antes que cuestionar. A temer antes que explorar. A conformarnos antes que expandirnos. Piénsalo. ¿Cuántas veces escuchaste frases como: no hagas eso que te puedes caer? No intentes ese negocio, es muy arriesgado.
Mejor quédate en un trabajo seguro. El que quiere mucho, pierde mucho. Palabras dichas con amor, pero desde la herida. Desde el miedo heredado por generaciones que sobrevivieron, sí, pero que nunca aprendieron a vivir libres. Porque el miedo es una cadena que se transmite sin necesidad de explicaciones. La madre que tuvo miedo a perder, cría al hijo enseñándole a no intentar. El padre que fracasó una vez, enseña a su familia a no moverse. La sociedad que teme al cambio, castiga al que destaca. Así, el miedo no se siente como algo extraño. Se siente normal. Se siente correcto. Se siente seguro. Y aquí está la trampa. El miedo convence a la mente de que la comodidad es libertad, cuando en realidad la comodidad es la cárcel más silenciosa que existe. Observa tu vida actual. Tus hábitos. Tus decisiones. Tus metas que nunca inicias. Tus ideas que nunca ejecutas. Tus palabras que nunca dijiste. Lo que callas. Lo que postergas. Lo que sueñas. Pero no accionas. Debajo de todo eso, casi siempre hay una frase oculta. ¿Y si sale mal? Pero permíteme hacerte una pregunta más poderosa. ¿Y si sale bien? ¿Te das cuenta? Toda tu vida podría cambiar simplemente por elegir una pregunta diferente. El miedo se apoya en la imaginación. La mente crea escenarios futuros que aún no existen, y el cuerpo reacciona como si fueran reales. Tu corazón late rápido. Tu respiración cambia. Tu energía se contrae. Y tu decisión final es, no lo hago. Pero no lo haces no porque no puedas, sino porque tu mente te está protegiendo de un peligro que no existe. Es como si tuvieras un guardia de seguridad que jamás actualizó su información. Un guardia que cree que emprender es mortal, que cambiar es mortal, que fallar es mortal, que ser juzgado es mortal. Y mientras ese guardia esté a cargo, tu vida nunca se expandirá. Aquí es donde entra la conciencia. Porque el miedo solo tiene poder cuando opera en automático. Cuando no se cuestiona. Cuando actúa en silencio. Pero cuando lo observas, se debilita. Porque lo que se observa, se transforma. Quiero que te hagas esta pregunta ahora mismo. ¿Este miedo es mío, o lo aprendí? Haz silencio. Escucha tu intuición. Tu cuerpo sabe la respuesta. Muchas veces descubrirás que no tienes miedo al fracaso. Tienes miedo a lo que otros pensarían si fallas. No tienes miedo al cambio. Tienes miedo a sentir incomodidad. No tienes miedo a invertir. Tienes miedo a la sensación de incertidumbre. Y cuando entiendes eso, algo cambia por dentro. Te das cuenta de que no es el mundo el que te limita. Es tu interpretación del mundo. Estoy rompiendo la programación del miedo. Porque cuando lo escribes, lo afirmas. Y cuando lo afirmas, lo comienzas a vivir. Bien. Respira. Siente tu presencia. Estás iniciando un proceso profundo. El miedo no desaparece de un día para otro. Pero se reprograma. Se reeduca. Se entrena. Y aquí, juntos, comenzaremos ese proceso. Pero antes de avanzar, quiero que escribas en los comentarios. Capítulo 2. Cómo el miedo sabotea tu éxito financiero sin que te dé cuenta. Vamos a entrar en un terreno que pocos se atreven a reconocer, pero que todos experimentan. El miedo no se muestra como miedo. Se disfraza. Se disfraza de lógica. De prudencia. De sentido común. De ya lo intentaré después. De no estoy listo todavía. Y por eso es tan peligroso. Porque mientras tú crees que estás tomando decisiones racionales, en realidad estás actuando desde el miedo. Quiero que te observes por un momento. Piensa en una idea que has querido iniciar. Un negocio, un proyecto, un cambio de trabajo, un entrenamiento, un sueño. Piensa en eso que llevas meses o años postergando. Ahora pregúntate, ¿realmente no tienes tiempo? ¿Realmente no tienes dinero? ¿Realmente no estás listo? O más bien, ¿te da miedo lo desconocido? Porque escucha esto con atención. El miedo siempre buscará razones que suenen razonables para no dejarte avanzar. Por ejemplo, te dices, no emprendo porque primero necesito aprender más. Pero sigues aprendiendo, y acumulando cursos, videos, libros, y nunca empiezas. El miedo ama que estudies. Porque estudiar sin actuar te da la sensación de avance. Sin tener que ponerte en riesgo. Te dices,
No invierto porque necesito ahorrar más. Pero cuando ahorras un poco, aún sientes que no es suficiente. Te dices, cambiaré de trabajo cuando tenga algo seguro. Pero lo seguro nunca llega. Así pasan semanas, meses, años. Y luego viene la excusa más elegante de todas. Cuando me sienta preparado. ¿Sabes qué tienen en común los grandes millonarios, líderes, inventores, atletas, artistas, empresarios? Ninguno comenzó preparado. Ni Steve Jobs, ni Sarah Blakely, ni Walt Disney, ni Jeff Bezos, ni tú, porque la preparación no viene antes de la acción. La preparación nace dentro de la acción. Primero saltas, y luego aprendes a volar. Pero el miedo te convence de lo contrario. Te dice que el riesgo es peligro, que fallar es humillante, que equivocarte significa que no eres suficiente. Aquí entra una frase del millonario y empresario Grant Cardone. Si tu sueño no te da miedo, es muy pequeño. El miedo aparece cuando estás frente a algo más grande que tu zona conocida. Y eso es una buena señal. Eso significa que estás creciendo. Pero como nadie nos enseñó a interpretar el miedo, la mayoría lo confunde con una señal de detenerse, cuando en realidad es una señal de avanzar. Escucha esto. El miedo siempre protege tu versión actual. Pero tus sueños requieren tu versión futura. Y esas dos versiones no pueden coexistir al mismo tiempo. Tienes que elegir quién gana. ¿La persona que eres hoy, o la persona que puedes llegar a ser? El miedo te quiere mantener donde estás. Tu propósito te llama hacia donde debes ir. Esa es la batalla real. Y aquí ocurre lo más silencioso. El miedo no te roba tus sueños de una vez. Lo hace poco a poco. Un día te convence de que esperes. Al siguiente te distrae. Luego te hace dudar. Después te hace compararte. Y sin darte cuenta. Pasó un año. Luego 5. Luego 10. Y un día miras atrás y dices, creo que ya es tarde. Pero escucha esto con fuerza. No es tarde. Nunca es tarde. Mientras estés vivo, estás a tiempo. Lo único que determina tu cambio no es el tiempo. Es la decisión. Y la decisión no se toma pensando. Se toma actuando. Quiero que entiendas algo profundamente. No estás compitiendo con el mundo. Estás compitiendo con la parte de tu mente que tiene miedo. Tu éxito financiero no depende solo de planear, aprender o intentar. Depende de tu capacidad de actuar aunque tengas miedo. No sin miedo. No después del miedo. Sino con miedo. Imagínate escribiendo en los comentarios ahora mismo. Actúo incluso con miedo. Escríbelo. Decláralo. Hazlo vivo. Porque a partir de aquí, el miedo ya no será una barrera. Será una señal. Una señal de que estás en el camino correcto. Capítulo 3. ¿Cómo entrenar tu mente para que el miedo trabaje a tu favor? El miedo no desaparece. Nunca se va. Y no tiene por qué hacerlo. La mayoría de las personas cree que para avanzar necesitan no tener miedo. Por eso esperan. Y esperan. Y esperan. Esperan a sentirse seguros antes de emprender. A sentirse confiados antes de hablar. A sentirse preparados antes de actuar. Pero la seguridad no llega antes de la acción. Llega después. La verdad es esta. El miedo no se elimina. El miedo se entrena. Y para entrenarlo, primero debes comprender algo muy importante. El miedo es energía. Y toda energía puede redirigirse. Cuando el miedo se dirige hacia la parálisis, se convierte en bloqueo. Pero cuando el miedo se dirige hacia la acción, se convierte en impulso. Los que triunfan no son los que no sienten miedo. Son los que aprendieron a usarlo. El escritor Tim Ferriss lo dijo con claridad. Lo que más temes hacer es exactamente lo que más necesitas hacer. Porque el miedo no aparece para detenerte. Aparece para señalarte dónde está tu siguiente nivel. Piensa en eso. Tu miedo es un mapa. Te está mostrando hacia dónde debes avanzar. Pero para poder usar ese mapa, necesitas reeducar tu mente. Vamos paso a paso. Ser consciente del miedo. Lo primero no es combatirlo. Lo primero es reconocerlo. Cuando aparezca el miedo, no lo rechaces. Obsérvalo. Puedes preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamiento lo está provocando?
Cuando lo observas, algo poderoso ocurre. Pasas de ser víctima de tu mente a ser observador de tu mente. Y cuando observas, recuperas poder. Porque lo que puedes mirar, puedes cambiarlo. Respirar para recuperar control. Cada emoción tiene una respiración asociada. Cuando tienes miedo, la respiración se corta, se vuelve superficial, acelerada. Cuando respiras lento y profundo, el sistema se calma. Tu cuerpo entiende que no hay peligro real. Haz esto ahora, mientras escuchas. Inhala profundo por 4 segundos. Sostén la respiración 4 segundos. Exhala lento por 6 segundos. Hazlo 3 veces. Siente cómo tu mente se despeja. Eso es recuperar control interno. El miedo no se controla con fuerza. Se controla con presencia. Reescribir el pensamiento. El miedo siempre viene acompañado de una frase interna. Por ejemplo, ¿y si fallo? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me juzgan? Pero escucha esto. Tu mente nunca te dice, ¿y si sale bien? Reprogramar el miedo es reemplazar la pregunta. Cada vez que tu mente diga, ¿y si sale mal? Tú responde, ¿y si sale mejor de lo que imagino? La mente empieza a cambiar cuando recibe nuevas posibilidades. Acción pequeña pero inmediata. Aquí está la clave más importante. No actúes, cuando estés listo. Actúa ahora, aunque sea con un paso pequeño. Porque la acción es lo único que reprograma la mente. No el pensamiento. No la motivación. No las ganas. La acción. La mente aprende a través de la experiencia. Si cada vez que tienes miedo actúas, tu mente comenzará a asociar miedo con crecimiento. Y cuando eso ocurre, te vuelves imparable. Tony Robbins lo resume así. La acción cura el miedo. Convertir el miedo en combustible. Observa a los grandes inversionistas, empresarios y creadores. No avanzan porque no sienten miedo. Avanzan porque han creado una relación con él. Warren Buffett ha dicho muchas veces que el miedo colectivo crea oportunidades. Cuando todos huyen, él observa. Él decide. Él actúa. Porque entendió algo esencial. El miedo de la mayoría es la oportunidad de los pocos. Y esos pocos son los que construyen riqueza. Libertad. Propósito. No porque sean más inteligentes, sino porque entrenaron su mente para moverse cuando otros se paralizan. Tú estás aquí para convertirte en uno de esos pocos. Ahora tú. Quiero que te comprometas contigo mismo. No conmigo. No con el mundo. Contigo. Escribe en los comentarios. Transformo mi miedo en impulso. Porque cuando lo escribes, lo afirmas. Y cuando lo afirmas, lo comienzas a vivir. Respira. Siente tu presencia. Estás despertando. Capítulo 4. El miedo y el dinero. ¿Por qué temer perder te impide ganar? El miedo tiene muchas formas, pero una de las más profundas es el miedo al dinero. Aunque nadie lo admita, aunque todos digan que desean prosperar, la verdad es que la mayoría teme al dinero. Teme perderlo. Teme no saber manejarlo. Teme equivocarse con él. Teme lo que representa. Porque el dinero no es solo papel. El dinero es reflejo. Refleja tu identidad, tu educación emocional, tus creencias, tu relación contigo mismo. Y aquí empieza la raíz del conflicto. El dinero amplifica lo que ya eres. Si dentro de ti hay miedo, el dinero amplifica ese miedo. Si dentro de ti hay carencia, el dinero se escapa. Si dentro de ti hay expansión, el dinero fluye. Por eso hay personas que ganan mucho, pero lo pierden todo. Y hay personas que ganan poco, pero construyen riqueza estable. No depende de la cantidad, depende de la relación. Permíteme decirlo con claridad. El dinero no se administra primero con la mano, se administra primero con la mente. Y la mayoría aprendió del dinero desde el miedo. Desde pequeño escuchaste frases como: el dinero se acaba. El dinero es difícil de ganar. El dinero cambia a las personas. Los ricos son egoístas. Hay que conformarse con lo justo. ¿Te das cuenta? Si la mente cree que el dinero es peligroso, la mente hará todo lo posible para mantenerte lejos de él. No porque no puedas tenerlo, sino porque tu mente cree que tenerlo es un riesgo. El miedo al dinero se manifiesta de formas silenciosas. Te cuesta cobrar lo que mereces. Te disculpas cuando hablas de tus precios. Sientes culpa cuando ganas más que tu entorno.
¿Tienes miedo de invertir porque puedes perder? ¿Evitas tomar decisiones financieras porque no quieres equivocarte? Pero la paradoja es esta. El miedo a perder te impide ganar. Porque la única manera de aprender a manejar dinero es moviéndolo, circulándolo, arriesgándolo de manera inteligente, tomando decisiones, cometiendo errores que se convierten en experiencia. Warren Buffett lo dejó claro. El mayor riesgo es no arriesgar nada. Si no arriesgas, no creces. Si no creces, te estancas. Y el estancamiento también es pérdida, solo que lenta, silenciosa y disfrazada de comodidad. Observa cómo el miedo afecta tus finanzas. El miedo te hace buscar seguridad. La seguridad te hace buscar lo conocido. Lo conocido te mantiene en el mismo lugar. El mismo lugar nunca te lleva a resultados nuevos. Mientras el miedo dirige tu relación con el dinero, tu prosperidad siempre estará limitada. Y aquí hay una verdad profunda. No pierdes dinero cuando fallas. Pierdes dinero cuando no te permites avanzar. Las personas con mentalidad de riqueza no ven el dinero como algo que se tiene o se pierde. Lo ven como una herramienta que se multiplica. Lo ven como energía en movimiento. Como algo vivo. Por eso los ricos invierten cuando otros se paralizan. Por eso los ricos toman decisiones cuando otros esperan. Por eso los ricos se educan constantemente en cómo mejorar su relación interna con el dinero. Jim Rohn lo explicaba así. Si quieres tener más, primero debes convertirte en más. No se trata de hacer más trabajo físico. Se trata de desarrollar más claridad mental, más confianza, más inteligencia emocional. Entonces quiero que observes algo ahora mismo. Cuando piensas en dinero, ¿tu cuerpo se contrae o se expande? Si se contrae, hay miedo. Si se expande, hay posibilidad. Tu cuerpo sabe. Escúchalo. El objetivo no es eliminar el miedo. El objetivo es reentrenarlo. Cada vez que sientas miedo al invertir, al cobrar, al crecer, al moverte. Quiero que cambies la pregunta. No preguntes, ¿y si pierdo? Pregunta, ¿qué versión mía nace si me atrevo? Esa es la pregunta de los que avanzan. De los que construyen. De los que trascienden. Respira profundo. Siente tu presencia. Algo dentro de ti está comenzando a abrirse. Ahora escribe en los comentarios. Me permito crecer económicamente. No lo escribes para el algoritmo. Lo escribes para ti. Para tu mente. Para tu nueva historia. Capítulo 5. Sustituir el miedo por confianza interna. La transformación real comienza en tu lenguaje interior. El miedo no desaparece por arte de magia. No se esfuma porque lo ignores. No se apaga por repetir frases vacías frente al espejo. El miedo se transforma cuando tú cambias la manera en la que te hablas a ti mismo. Tu diálogo interno es el arquitecto silencioso de tu destino. ¿Lo que te dices cuando nadie te escucha? Construye o destruye tu futuro. Y ahora que ya comprendimos cómo el miedo condiciona tu relación con el dinero, con las metas y con tu visión, debemos entrar al punto clave. No puedes tener resultados grandes con una conversación interna pequeña. Porque la mente no sigue tus deseos, sigue tus instrucciones. Y esas instrucciones están en tu lenguaje cotidiano. Quiero que observes esto. Cuando tienes una oportunidad, cuando surge algo nuevo, cuando aparece una posibilidad, ¿qué te dices a ti mismo? Tal vez algo como, no sé si pueda. No estoy listo. ¿Qué tal si sale mal? No quiero equivocarme. ¿Te das cuenta? Ese diálogo no describe la realidad. Ese diálogo crea la realidad. Lo que crees que es prudencia. En realidad es miedo disfrazado. Lo que crees que es lógica. Es protección emocional. Lo que crees que es realista. Es un límite aprendido. Napoleón Hill lo expresó de forma magistral. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero la clave está en lo segundo, creer. Porque la mente puede imaginar riqueza, libertad, crecimiento. Pero si tu diálogo interno dice lo contrario, tu cuerpo y tus acciones obedecerán al miedo. Por eso las personas se sabotean. Por eso posponen. Por eso se quedan en la teoría. Por eso nunca comienzan. No es falta de información. No es falta de oportunidades. No es falta de tiempo. Es el lenguaje interno que sostiene la identidad. Entonces escucha esto con atención.
Si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar la conversación que mantienes contigo mismo cada día. ¿Cómo se hace eso? No con motivación. No con euforia emocional. No con frases bonitas en TikTok. Se hace con observación consciente. Cada vez que aparezca un pensamiento de miedo, no lo reprimas. Solo obsérvalo como quien observa una nube pasar. Di internamente: esto es miedo. Y el miedo no toma decisiones por mí. En ese momento, algo extraordinario sucede. Te separas del miedo. Y cuando te separas del miedo, recuperas el control. Ahora bien, reemplazar ese diálogo interno no significa decir, todo está bien, cuando no lo está. Eso sería autoengaño. Confianza no significa ignorar el riesgo. Confianza significa saber que puedes manejar cualquier resultado. Repítelo internamente. Soy capaz de manejar lo que venga. Esa es la verdadera base de la confianza. Mira a cualquier persona que admires. Warren Buffett, Oprah Winfrey, Robert Kiyosaki, Steve Jobs, Elon Musk. Ninguno construyó desde la ausencia de miedo. Lo hicieron desde la presencia de confianza. Confianza en su visión. Confianza en su capacidad de aprender. Confianza en su habilidad de levantarse si caen. Porque el miedo no desaparece. Lo que cambia es quién está al volante. Cuando tú recuperas la voz en tu mente, el miedo deja de ser piloto y pasa a ser pasajero. Así que quiero darte ahora una práctica profunda, directa y transformadora. Durante las próximas 24 horas, cuando llegue un pensamiento negativo, tú responderás conscientemente: elijo confiar en mi capacidad. No tienes que sentirlo al principio. Solo sostenerlo. La mente no cambia por emoción. Cambia por repetición. Y aquí viene el giro más importante. La confianza no se construye pensando. La confianza se construye actuando. Cada acción, por pequeña que sea, que tomes a pesar del miedo. Es una declaración de identidad. Cuando dices, voy a intentarlo. Cuando antes decías, no puedo. Estás construyendo una mente libre. Cuando dices, voy a aprender. Cuando antes decías, no sé. Estás construyendo una nueva historia. Cuando dices, voy a moverme. Cuando antes decías, luego. Estás rompiendo el patrón. Y el patrón es la prisión. Ahora respira. Siente cómo, en este instante, tu mente se abre un poco más. Lo sientes, ¿verdad? Es tu identidad expandiéndose. Ahora, escribe en los comentarios: el miedo ya no decide por mí. Esa frase es clave. No por el algoritmo. Por tu mente. Capítulo 6. La acción valiente. ¿Cómo avanzar aunque el miedo siga presente? Quiero que recuerdes algo desde el inicio. El objetivo nunca ha sido eliminar el miedo. El objetivo es aprender a caminar con él. Porque si esperas a no tener miedo para moverte, te quedarás quieto toda la vida. El miedo siempre estará ahí. Pero lo importante es en qué posición lo colocas. Si está delante de ti, bloquea tu camino. Si está detrás de ti, te impulsa a ir más lejos. Ese es el arte de la valentía. Valentía no significa no sentir miedo. Valentía significa sentir miedo, y avanzar igual. Cuando vemos la historia de personas como Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Sarah Blakely o Walt Disney, no vemos ausencia de miedo. Vemos decisiones tomadas con un corazón temblando, pero decidido. Porque la gente que cambia su destino entiende algo muy simple. No avanzar también es una decisión. Y esa decisión tiene consecuencias. Consecuencias invisibles, silenciosas, pero profundas. Se atrofia tu confianza. Se debilita tu visión. Se reduce tu autoestima. Cada vez que eliges no actuar, sin darte cuenta, estás enviando un mensaje a tu mente. No confío en mí. Y la mente escucha. Y la mente obedece. Por eso, actuar no es solo un movimiento externo. Es una declaración interna. Cada vez que tomas acción, no importa cuán pequeña sea, estás diciendo: yo puedo. Yo creo en mi capacidad. Yo decido mi vida. Esa es la construcción de una identidad poderosa. Ahora quiero que sientas esto. La acción valiente no empieza con grandes pasos. No empieza con saltos arriesgados. No empieza cambiando toda tu vida de golpe. La verdadera acción valiente empieza con el primer paso pequeño. Ese paso que nadie ve.
Ese paso que nadie celebra. Ese paso que parece insignificante. Pero que cambia todo. Porque no estás tratando de conquistar el mundo hoy. Estás entrenando a tu mente para creer en ti. Recuerda esto. El miedo se fortalece con la inacción. La confianza se fortalece con el movimiento. Entonces, cada vez que eliges moverte, aunque sea un poco, estás debilitando al miedo. Estás drenando su poder. Estás diciéndole, no eres tú quien manda aquí. Y ahora quiero darte un ejemplo real, de carne y hueso. Sara Blakely, la fundadora de Spanx, multimillonaria, dijo: lo que más me ayudó a crecer fue acostumbrarme a sentir miedo y seguir adelante de todos modos. Ella no esperó a sentirse lista. Decidió que la acción venía antes de la confianza. Eso mismo quiero que hagas tú. Pero ahora, vamos a aterrizarlo a lo práctico. Cierra los ojos un segundo. Recuerda ese proyecto, esa idea, esa meta. La que has estado posponiendo. La que te importa. La que tiene peso. Ya la tienes en tu mente, ¿verdad? Ahora pregúntate, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer hoy? ¿Que me acerque un poco a eso? No lo perfecto. No lo grande. No lo heroico. Solo lo pequeño y real. Tal vez enviar un mensaje. Leer una página. Investigar una hora. Registrar una marca. Escribir 3 párrafos. Grabar 1 minuto. Eso es acción valiente. Y ahora escucha esto. No se trata de hacerlo sin miedo. Se trata de hacerlo a pesar del miedo. Porque el miedo no es tu enemigo. El miedo es la señal de que estás yendo en la dirección correcta. El miedo aparece en la frontera de tu crecimiento. El miedo marca el inicio de tu expansión. Su presencia no significa, detente. Significa, estás saliendo del nivel anterior. Entonces, cuando lo sientas, no retrocedas. Sonríe internamente. Y avanza. Hoy, mientras escuchas este capítulo, algo en ti ya cambió. Lo puedes sentir. Lo sabes. Ahora solo falta confirmarlo con acción. Así que quiero que escribas en los comentarios. Elijo avanzar, incluso con miedo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a Finanzas con Propósito. Este canal es para quienes están listos para transformar su mentalidad, su dinero y su vida. Desde dentro hacia afuera. Respira. Siente la fuerza que hay en ti. Está ahí. Siempre estuvo ahí. Solo estabas recordándola. La transformación ya comenzó. La libertad comienza donde termina el miedo. Quiero que recuerdes cada una de las palabras que escuchaste aquí. No como ideas bonitas, no como información más, sino como un llamado interno. No naciste para vivir atrapado en dudas, en miedo, en ego pequeño. No naciste para sobrevivir. Tú naciste para crecer, para expandirte, para crear, para inspirar, para dejar huella. Pero para eso, hay algo que debes entender con total claridad. La libertad no llega cuando desaparece el miedo. La libertad comienza cuando tú decides no obedecerle. Cuando escuchas su voz, pero eliges otra cosa. Cuando lo sientes en el pecho, y aún así das el paso. Cuando el futuro es incierto, y eliges confiar en tu capacidad. Ese momento es transformación. Ese momento es nacimiento. Ese momento es tu vida real empezando. Mira tu camino hasta aquí. Has reconocido el origen del miedo. Has visto cómo condicionaba tu dinero, tus decisiones y tus oportunidades. Descubriste que tu diálogo interno es la raíz de tu realidad. Y aprendiste que la confianza no se piensa. Se construye con acción. Ahora lo sabes. No tendrás una vida más grande sin convertirte en alguien más grande por dentro. Pero escucha bien. No necesitas convertirte en alguien diferente. Solo necesitas recordar quién eras antes del miedo. Ese tú que soñaba. Ese tú que se atrevía. Ese tú que creía. Ese tú sigue ahí. Solo estaba esperando que regresaras a buscarlo. Hoy, en este preciso instante. Acabamos de abrir la puerta. Pero tú decides si la cruzas. Si eliges hacerlo, entonces repite internamente, con calma y firmeza. Yo soy capaz. Yo avanzo. Yo decido mi vida. No se trata de decir lo perfecto. Se trata de decir lo verdadero. Porque en el fondo, tú sabes que tu vida puede ser más. Tú sabes que puedes lograr más. Tú sabes que hay una versión tuya que ya está lista.
Y lo único que te separaba de ella era el miedo. Pero ahora lo ves. Ahora lo reconoces. Ahora lo puedes mover de lugar. El miedo seguirá apareciendo. Pero ahora sabrás qué hacer. Respira. Siente el espacio dentro de ti. Ese espacio es libertad. Y desde ese espacio, quiero que tomes una decisión. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando todo esté perfecto. Hoy. Haz el primer paso. El más pequeño. El más simple. Pero hazlo. Porque cada acción que tomes a pesar del miedo construirá la vida que deseas. Y cuando mires atrás, dentro de unos meses, te darás cuenta de que la transformación no comenzó cuando desapareció el miedo, sino en el momento en que decidiste avanzar con él a tu lado. Ahora escribe en los comentarios. Estoy listo para avanzar. No por el algoritmo. Por tu mente. Por tu historia. Por tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a Finanzas con Propósito. Este es el espacio donde entrenamos la mente, expandimos la conciencia y construimos riqueza desde adentro hacia afuera. Gracias por estar aquí. Tu transformación ya comenzó.